Me alegro. Hola. Tu amigo está aquí. Cerramos ya. ¿Qué pasa? Que vosotros queréis entrar. Hola. ¿Qué tal? Encantado de Todos un momentillo. Venga. Estaba detrás de él, que non se supera que tiña xente que quería responder e non creo que tirara.
Mira, pasote o micrófono este ou a quen sexa. Mirad, grazas a todos, pero vamos a ver, teño que decirlo porque si non revento. Quero decir que moitas gracias especialmente aos 28 que estaban todos os días ás 9 da mañá no banco. Que todos sabemos quenes son, especialmente para esos. E vou pedir un aplauso moi grande para dúas personas que loitaron tremendamente, que foron Moisés e Lourdes. Vale, paso o micrófono e un pico para todos. Un momento. A ver, ¿de qué se trata? A ver, por favor, silencio. ¿De qué se trata? Si ahora queremos levar unha asociación pa diante, cantos máis socios seamos, máis forza vamos a facer ante o goberno municipal, ante a Diputación, etc, etc. Entonces, a nivel de asociación, cantos máis socios seamos, mellor para todos nós e para o noso proxecto. Entonces, vou vos dar unha ficha a todos para que a cubrades co nombre, o apellido e dúas ou tres preguntas básicas. Vale, entón cubrídela e entregádela, simplemente. De acordo? E logo, bueno, pois estamos de sempre. Entonces, ahora vamos a repartir estas fichas, o que queira que a cubra, o que non queira que non a cubra. Non é obligado. Solo decir, o ser socio da asociación non ten coste de ningún tipo. Vale, gracias por todo, foi un placer. Aos que non nos veamos en adiante e aos que nos sigamos vendo, pois seguiremos loitando man a man. Gracias por todo. Un día tal como hoy, de 1970, me casé. Mi marido no se entera de nada, con lo cual quiero felicitarle. Quiero decirle que le quiero, que llevamos 44 años juntos y espero que sea... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues, a ver, no sé, mis cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí. A quien miraba, le gusta la salsa, está muy enfadada, parece que la fuego ya no quiere bailar, grito por todo el mundo y no se puede aguantar. Cómo baila la niña, cómo se menea, mira cómo baila, sola baila. De tanto trabajar, los fines de semana, tú mereces gozar, tú mereces bailar, mereces vacilar. Los fines de semana, tú mereces gozar, tú mereces bailar, mereces vacilar. Los fines de semana, tú mereces gozar.
todos, gracias á lucha de todos. E me deslumbro ante esta xunta directiva e ante estes compañeros que por onde paso me deslumbro e digo, sodes os tíos cojonudos e luchadores. Carlos, ¿dónde me estás, Carlos? Hoy te pido yo que nos cantes. Hoy te pido yo que nos cantes. Muchas veces tuviste que pedirme permiso para cantar y te tengo dicho que no estábamos para el horno para bollos. Pero hoy sí te pido que nos cantes como tú sabes hacerlo. Miguel me pedía que cantara Granada. Granada despois de comer como comemos. E aquí bailar como bailamos. Que carai pode cantar Granada? Granada imposible. Imposible ahora, pero otra vez cantaremos. Ay, perdón, sí. Es que yo tengo a veces a los micrófonos, como paso mucha hambre, a veces me da ganas de morder. Vale, sí, Vamos a empezar por algo menos sofisticado, que dice unha volta polo norte, e ao final vamos a entrar todos. Entonces dice así esta canción, a ver si la sabes. Dice: las modistillas de San Sebastián, como presumen. Las modistillas de San Sebastián, como presumen sin un real. Ay, cómo harán las modistillas pa' presumir y sin un real. Y al ver lo que allí pasaba, me marché para Bilbao a comer las quisquillitas y un poco de bacalao. Conocí a una chica allá en la montaña que tenía vacas como para parar un tren. Daba mucha leche las vacas, daba mucha leche, pero no daban café. Le dije que comprara una cafetera express.